Hola, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a hacer un tutorial sobre tracking y composición de elementos hechos en computadora CGI y elementos vivos. En esta ocasión se trata de un actor en un ambiente virtual. Los elementos que vamos a utilizar para realizar esta escena son el ambiente virtual generado en computadora. En este caso se trata de una animación en 3D Max. Aquí vemos el ambiente, es el interior de una nave espacial. Y los elementos reales, que en esta ocasión se trata de un paneo hecho sobre un green screen con markers del actor, que vamos a integrar con el fondo CGI para realizar esta escena. Como vemos, se trata pues de un efecto que da una muy buena impresión. Parece ser que el actor se encontraba en ese set que vimos, y pues todos los elementos del fondo son generados en computadora. El proceso tiene varios pasos. Obviamente el primero de ellos pues es la filmación de el set, que está constituido por un green screen, markers, la silla y el actor. Una vez que tenemos esta parte, tenemos que contar con el elemento generado en 3D, que pues es la parte más laboriosa de hacer, es la parte técnica que nos lleva más tiempo, es elaborar todos los elementos tridimensionales, que pues va a depender de la complejidad de la escena y de lo que se trate. En este caso pues sí fue muy complicado porque hubo que hacer muchos elementos y iluminarlos correctamente. Pero puede ser algo muy sencillo, como una pared o un fondo de un bosque con árboles, etcétera. Pueden ser muchas cosas. Una vez que tenemos los elementos generados, pasamos a un programa de composición que puede ser After Effects o Nuke, etcétera, y ahí vamos a componer los dos elementos, el background y el foreground. El primer paso, una vez que ya tenemos grabado el fondo green screen con los trackers, va a ser hacer el tracking, que va a generar una cámara virtual que vamos a exportar a 3D Studio Max para compaginar los dos elementos, renderear el fondo CGI y que matche la velocidad del movimiento de cámara con el del set real con el que se grabó. En esta ocasión vamos a usar este programa de tracking que se llama Cintize, no porque sea precisamente el mejor, sino porque es el más sencillo para poder demostrar cómo funciona el tracking. Vamos a abrir nuestra serie de cuadros. Hicimos varios movimientos, pero en esta ocasión vamos a usar este panning de izquierda a derecha. Seleccionamos el primer cuadro de la serie. En esta ocasión se trata de cuadros generados a 24 cuadros por segundo, y le damos clic en film. Todo lo demás lo dejamos en default y nos genera una serie de cuadros. Aquí tenemos un error porque uno de los cuadros de en medio de la serie lo retocamos y le quitamos los markers, pero nada más le damos que continúe y continúa cargando. Una vez que ya están en el caché todos los cuadros, podemos irlos recorriendo y ver de lo que se trata la toma. Como dijimos, es un panning, perdón, es un dolly de izquierda a derecha.
y los markers están colocados más o menos a 80 centímetros en forma de cuadro en las dos paredes. Tenemos una pared enfrente del actor y otra a un lado. Esto se hizo así porque macha con las características del set que hicimos previamente en 3D Studio. Tiene una pared enfrente, que es el panel de control, y una pared atrás. Lo que vamos a hacer obviamente pues es machar la cámara real que se usó en la grabación del green screen con la cámara que vamos a generar adentro de este set virtual. Entonces regresamos a SceneTiles, y SceneTiles es un programa muy sencillo, pero a la vez puede realizar operaciones muy complejas de tracking. Tiene dos formas principales de hacer el tracking. Una de ellas es el auto tracker, y el otro es por medio de trackers que nosotros ponemos dentro de basándonos en los trackers que tenemos en la escena. Vamos a examinar las dos y vamos a ver que no siempre la solución más sencilla, que es el auto tracker, funciona como esperamos, y hay que trabajar con trackers manuales. Para probar esto vamos a correr el auto tracker y vemos que empieza a calcular, pero por desgracia, como se trata de un green screen y no hay muchos elementos visuales en el fondo, no generó los suficientes puntos de tracking para poder generar una cámara. Por esa razón tenemos que utilizar los trackers manuales, usando como referencia los elementos que tenemos en la escena, que son esos trackers triangulares. Antes de continuar, quiero mencionar algunos puntos muy importantes a la hora de filmar nuestra escena de green screen que vamos a usar como front plate. Una es que siempre tenemos que tener una referencia visual en el fondo, en el green o en el blue screen, siempre. De otra forma, el software no va a poder percibir puntos de los cuales sujetarse, por decir así, para generar un entorno y crear una cámara virtual, y va a ser muy difícil machar ese green screen, el movimiento, con el fondo que generemos, ya sea en un Make Painting o en CGI, en algún programa de 3D. Por lo tanto, siempre tenemos que tener trackers. Estos trackers pueden ser de muchas formas. Hay gente que los utiliza cuadrados, hay gente que los utiliza triangulares. En mi experiencia, los que funcionan mejor son los triangulares, porque en algunas situaciones, como vamos a ver aquí en este set, puedo usar 3 trackers, uno en cada esquina, uno en cada punta del triángulo, y me va a dar el movimiento de rotación y de traslación de la cámara sin problemas, y es por eso que los usamos triangulares. Otro punto muy importante, si se dan cuenta, en este dolly es muy poco el motion blur que se percibe en el actor y en la tableta. Es muy leve. Esto nos va a ayudar a la hora de hacer el chroma key a que no haya artefactos alrededor del pelo de los objetos. Por tanto, tenemos que utilizar una velocidad de obturación más allá de lo normal, digamos, que manejamos, que son 60 o hasta 100 frames por second. Tenemos que usar una obturación más o menos de 400 a 500 para que no tengamos motion blur en ninguno de nuestros cuadros. Si lo tenemos, va a ser muy difícil hacer el chroma key, en algunos casos casi imposible de hacerlo limpiamente, y ese es un punto muy importante que tenemos que tener en cuenta, que tomar en cuenta al hacer cualquier grabación
de Chroma Key. El tercer punto más importante es que nuestra cámara tiene que estar siempre en manual y enfocada en el sujeto. No importa que aquí a lo mejor el foco no está perfecto, lo que es importante es que usemos el enfoque manual, porque a la hora de hacer el movimiento, si yo utilizo aquí el foco automático, va a variar y mis trackers se van a volver locos a la hora de hacer la solución de la cámara, se van a volver locos. Entonces es muy importante que el enfoque siempre sea manual y siempre sea sobre el objeto o el personaje que va a estar moviéndose. Ahora vamos a pasar a realizar los trackers manuales que nos van a ayudar a resolver la cámara. Nos vamos al panel de trackers y aquí tenemos una varita mágica. Si la presionamos, estamos listos para empezar a crear trackers. Empezamos haciendo clic con el botón izquierdo y vemos que tenemos a la izquierda, sin soltar el botón del mouse, puedo poner mi tracker en la parte de la imagen que yo desee. En este caso, en la punta de este tracker negro, ahí suelto y ya creé mi primer tracker. Vamos a crear otro más aquí, sin soltarlo, sin soltar el botón lo acomodo. Como dije, aquí yo puedo crear 3 porque es un muy buen tracker. Puedo crear 3 puntos que van a ser referencias muy útiles a la hora de que el programa resuelva el movimiento de la cámara. Si yo giro la cámara o hago un tilt, automáticamente estos 3 trackers me van a ayudar a resolver el movimiento de la cámara más fácilmente. No quiere decir que tengo que hacerlo en todos, puedo hacerlo en 1 o 2 y ya con eso es suficiente ayuda visual para el programa. Los demás aquí voy a utilizar pocos. Aquí puedo hacer uno sobre el tracker que hizo la computadora automáticamente. Aquí tengo una mancha en mi green screen que me va a servir. Aquí tengo más referencias. Ahora estos trackers que estoy haciendo, que estoy usando en mi green screen, después voy a tener que borrarlos a mano utilizando mi programa de composición. No hay forma fácil de hacer esto, generalmente lo tiene uno que hacer a mano cuando son trackers negros. Hay personas que utilizan trackers verde oscuro y después hacen un segundo key, pero aún así quedan algunos artefactos y pues hay que removerlos a mano, no hay una forma automática de hacer esto. Una vez que ya tengo suficientes trackers para empezar, me voy a darle play y vemos que empieza a hacer su movimiento. Algunos trackers vemos que se vuelven locos. Ahorita en este momento no vamos a corregirlos y vemos que aquí ya están apareciendo trackers nuevos. Todavía estoy con la varita mágica activada, así que voy a seguir poniendo y posicionándolos. No me voy a preocupar ahorita de los trackers que se vuelven locos, los voy a ir ajustando después y sigo traqueando. Aquí ya aparecieron otros, los pongo y sigo traqueando. Aquí aparecen otros más. Es importante en este programa siempre tener al menos 6 puntos de referencia activos para que la cámara pueda resolver correctamente el movimiento. Sigue, ahí se me volvieron locos, ahorita los arreglo. Otros 2. Sigo traqueando. Aparece otro. Y termina. Ok, ahora vamos a ir ajustando los trackers según van desapareciendo o volviéndose locos.
vemos que hay algunos que van a desaparecer. Por ejemplo, el 134 desapareció porque está muy pegado al borde, y una vez que sale del borde del video, automáticamente el programa los va eliminando. Pero tengo suficientes trackers aquí para que sea correcto mi tracking. Ahora observemos el 145. Va a entrar en un movimiento en el cual mi cabeza lo va a tapar. Ahí ya se volvió loco. Entonces lo que hacemos es que en el último cuadro que está correcto, nos vamos a este switch y lo desactivamos. Con eso ya todos los movimientos que haga después de eso no van a afectar el tracking de mi cámara. Lo demás está correcto. Aquí aparecen mis nuevos trackers. Los demás de la izquierda vemos que salen y pues ya dejan de estar activos, pero aún así tengo 6 trackers en este momento. Debo de tener 6 en todo momento. Aquí tengo 5, pero puede ser que funcione. Voy a crear uno aquí. Lo voy a tratar de hacer más chico para que no se salga tan rápido de vista. Le doy una vez más, le doy hacia adelante, exactamente. Ahora aquí todavía no tengo 6, pero es un lapso muy breve porque inmediatamente más adelante ya tengo 6. Puede ser que me salga con la mía. Aquí se volvió loco este tracker. ¿Por qué? Porque pasamos a un cuadro en el que borramos los trackers a mano y se me volvió loco, pero la mayoría de ellos regresó a tiempo, a su lugar, otros no. Vamos a ver si me salgo con la mía aquí. No, vamos a tener que desactivar desactivarlo y crear uno inmediatamente para seguir teniendo 6. Ok, voy a crear uno aquí, exactamente sobre el mismo lugar. En este caso tengo problemas porque uno de los cuadros de en medio fue retocado en Photoshop, no recuerdo para qué, y eliminó los trackers. Vamos a ver. Seguimos traqueando. Ahí vemos que lo agarró bien. Y regresamos. Aquí algo pasó con este tracker. Se desaparece también. Este lo voy a tener que volver a hacer, pero después de el cuadro que falta. Ahí. Aquí lo vuelvo a hacer, para tratar de tener siempre al menos 6 puntos de tracking. Vuelvo a traquear. Ok, creo que es suficiente. Lo que está haciendo ahorita la máquina, aparte de seguir los trackers, es determinar cuáles están más cerca y cuáles están más lejos, y de esta forma me va a hacer una especie de mapa virtual del recorrido de la cámara, tal y como yo lo hice en el set. Estos puntos, por ejemplo obviamente se está moviendo más rápido que estos porque está más cerca de la cámara, y así es como la máquina determina qué puntos están cerca y qué puntos están lejos, y qué forma tenía la geometría del set en el momento en que se grabó este backplate, este background. Ok, ya tengo todos mis puntos. Creo que puedo intentar resolver la cámara, y nos vamos a este botón que es el principal, y vamos a tratar de que el programa resuelva la cámara. Le damos clic y empieza a calcular.
está usando como referencia los trackers que yo puse manualmente y que activé y desactivé. Y esperamos unos segundos. Está calculando las proporciones, el espacio y las medidas. Ok, una vez que ha terminado de calcular, de resolver la cámara, vemos algo muy interesante. Vemos que aquí tenemos ya una representación del dolly que hicimos en la vida real en el set, y vemos que nuestra cámara está perfectamente machada. Cada movimiento, cada imperfección del dolly, algunos brinquitos por ahí, todo está reproducido perfectamente tal y como fue en la vida real. Y muy interesante también tenemos que en la vista del top tenemos una representación de las dos paredes que en la vida real tenemos en nuestro set, y una representación aquí en la vista frontal de cómo colocamos en forma de cuadro los trackers en nuestra escena real. Por ejemplo, estos 6 trackers están representados tal y como fueron colocados en el set, con lo que sabemos que nuestra cámara es una representación fiel de la cámara que fue usada en el set y con la que vamos a poder reconstruir estas dos paredes en nuestro set virtual. Vamos a poder posicionarlas exactamente como si la cámara que usamos al grabar nuestro green screen estuviera grabando este set, que es la idea, precisamente tener un match perfecto de los dos sets, el real y el virtual. Ahora que ya tenemos nuestra cámara lista para ser exportada, esto se hace muy fácilmente. Vamos a irnos a File, Export. Tenemos una gran cantidad de opciones. En este caso, como vamos a usar el 3D Studio Max, vamos a seleccionar Max Scripts 6 y superior, y lo colocamos aquí. Vamos a poner un nombre que podamos reconstruir, que podamos usar fácilmente, distinguirlo entre los demás. Lo salvamos y esta parte está ya lista. Vamos a salvar también el proyecto por cualquier cosa. Vamos a ponerle tutorial por si necesitamos ajustar algo. Y estamos listos para irnos a nuestra escena de 3D Studio Max. Cerramos aquí. Muy bien. Dentro de esta escena de Max yo ya tengo una cámara. Para que no tengamos confusiones, la voy a borrar y voy a traerme la cámara que acabamos de generar en el Cintize. Para ello me voy a ir a Max Script, Run Script, y voy a buscar en donde dejé esa cámara. Creo que está en Black Enero, Frames Orbit, exactamente aquí está Tutor. Le doy Open y vemos que Max ya me generó la cámara, pero aún tengo que acomodarla dentro de este espacio para que coincida con las paredes que vimos generadas por el programa. ¿Por qué? Porque me la puso en un sitio en el que no la quiero precisamente. Si le doy movimiento, le
le está pesando. Es que tengo bastantes elementos en esta escena. Ahora vamos a darle un segundo para que se desatonte. Se tardó porque estaba haciendo autosave el programa. Ok, vemos que si yo le doy hacia adelante, pues no es precisamente lo que quiero ver porque estoy muy cerca de un panel de control, la escala no es la correcta, etc. Entonces lo que voy a hacer es ver esto desde mi vista superior y vemos que la escala no es la correcta. Vemos que esta debe de ser una pared y esta la otra, y pues este es mi dolly. Está muy pequeña la escala, no coincide para nada con mi escena. Lo que voy a hacer ahorita es cortar, pero voy a acomodar este set para que quede coincidiendo con esta pared y esta pared y pueda moverse adecuadamente. Muy bien, una vez que reducimos el set, lo tuvimos que reducir de tamaño porque no estaba en la misma escala que la cámara del SynTies. Lo acomodamos de forma que las paredes coincidieran en sus planos, y vemos que ahora el movimiento de esta cámara es idéntico al que tuvo cuando grabamos en el green screen en nuestro set real. Obvio, aún hay muchos ajustes que hacer porque como este set no estuvo hecho con las medidas exactas del set que usamos en el green screen, vamos a tener que acondicionarlo para que funcione aunque las medidas no sean las perfectas. Aquí estamos haciéndolo a cálculo, pero aún así, una vez que las escalas estén correctas, el movimiento de la cámara y de los sets tiene que matchar perfectamente. Para comprobarlo y seguir haciendo ajustes, vamos a hacer un preview, una previsualización de esto, y lo vamos a comparar con nuestro set en green screen. Esta medida más o menos es la correcta, pero vamos a hacerlo lo más aproximado en tamaño, más o menos por ahí. No me quiere dar el 720 exacto, pero bueno, lo vamos a dejar lo más aproximado posible. De todos modos es una previsualización, y vamos a renderear este previo. Vamos a dejarlo que haga todo el proceso y regresamos en un segundo. Ok, estamos ahora en Adobe Premiere. Hemos cargado nuestro fondo con el green screen y nuestro preview del 3D Max de la escena en 3D. Lo escalamos y hemos hecho una previsualización más que nada para ver el movimiento que va a tener nuestra escena virtual sobre nuestra escena real, y vemos que coincide bastante.
el movimiento aún tiene unos brincos, pero son del pietaje original, del pietaje que se grabó y que la cámara traqueó. Esas imperfecciones obviamente se las podemos eliminar una vez que ya se haya terminado la composición y la corrección de color. Podemos usar un software de estabilización para quitarle esos pequeños brincos que tiene el dolly, pero como vemos el movimiento es muy exacto y parece que está listo para ya renderear el fondo, hacer el render final, que es el que ya va a tener toda la calidad para que podamos hacer la composición final. En esta etapa todavía podemos hacer ajustes, por ejemplo si queremos que el panel de control esté más cerca del personaje, pues podemos irnos a la escena y mover nuestra escenografía de modo de que quede más a nuestro gusto el movimiento de la cámara y por ejemplo este panel quede más cerca del personaje, y podemos volver a hacer otro previo para ver ese tipo de cambios antes de realizar nuestro render final. Aquí yo siento que el panel está un poco alejado todavía del personaje. Para mi gusto debería de estar más próximo a esta área, y esos son el tipo de ajustes que tengo que hacer antes de hacer el render final. Ahorita, por razones de tiempo, que es un proceso muy tardado, yo creo que esta secuencia de 440 y tantos cuadros, 413 cuadros, aproximadamente tomaría unos 15 días para renderearse con la mejor calidad. Por lo tanto, no vamos a hacer este render ahorita, sino vamos a pasar a observar la escena ya terminada, hecha la composición, ya sea en After Effects o en Nuke. Antes de pasar a la composición final de nuestro render de 3D Studio Max con nuestro front plate, vamos a hablar un poco sobre los markers, cómo los removemos cuando ya vamos a hacer nuestra composición final. Generalmente la parte del green screen no tiene mucho problema. En este caso estamos usando After Effects. Vamos a usar nuestro Keylight, que es probablemente la mejor herramienta dentro de After Effects para hacer chroma key. Seleccionamos más o menos un rango intermedio, digamos ahí. Ahora aquí yo atrás ya tengo, como verán, un fondo. Hay que escalarlo, que no tiene la medida adecuada. Lo estamos haciendo así muy rápidamente, únicamente para ilustrar el problema de los markers. Como verán, bueno, todavía tengo que pulir aquí un poco el ScreenMate. Estoy obviamente exagerando porque esto se tiene que hacer con más cuidado, pero bueno, es únicamente para ilustrar. ¿Qué pasa? Si yo lo dejara así, pues parecería que hay unas mariposas negras volando en mi escena, ¿sí? Aunque yo logre que quede perfecta esta área del green screen, voy a tener el problema todavía de los markers. ¿Cómo los vamos a eliminar?
Hay muchísimas formas de hacerlo, algunas más automáticas que otras, pero en lo personal yo prefiero utilizar la técnica manual porque me gusta que todo quede perfecto, y a veces con las soluciones automáticas tengo que volver a hacerlo. En este caso invertí mi máscara y como verán, ahí está el marker. Lo único que voy a hacer es animarla en tiempo real, no sé, cada 15 cuadros quizás. Si el movimiento de la cámara es a una velocidad constante, lo único que tengo que hacer es arrastrar mi máscara y repetir este proceso con todos los markers. Parece un fastidio, pero es la única manera de que nuestra composición quede limpia y perfecta. Aquí parece que hay una variante de la velocidad de la cámara. Hay que checar todos nuestros cuadros para evitar ese tipo de cosas. Aquí también parece que se asoma. Generalmente los dollies, cuando los hacen los humanos, no quedan a una velocidad constante, y esto hay que revisarlo hasta que desaparece. Esto lo tenemos que repetir pues con todos los markers. Ahí ya retiré uno. Lo tenemos que repetir con todos los markers de nuestra escena, ya sea antes o después de pulir estos defectos del green screen, y de esa manera vamos a remover los markers de todas nuestras composiciones. Ahora nos vamos a nuestro render. Aquí tenemos el render que hicimos en 3D Max y nuestra composición ya con los markers removidos de la escena. Únicamente falta la corrección de color. Vamos a cargar una vez aquí nuestra escena en After Effects, ya que estamos aquí. Estamos en video 2H Take 1. Es este. Ok. Y como ven, la calidad del render final es muy buena. Si ven, todos los detalles están limpios. Este render tomó más o menos entre 10 y 15 días. Fue muy pesado, pero nuestra escena quedó perfecta. Y el movimiento, esto ya está corregido. Usamos para la corrección del dolly el software Mercalli, que removió los brinquitos del dolly para dejarlo suave. Y el movimiento de las dos cámaras está perfectamente machado. Ahorita lo vamos a ver ya el movimiento. Voy a hacer un previo de este render y regreso. Muy bien, estamos de vuelta. Tenemos ya nuestro fondo rendereado. Nuestro foreground
y hemos utilizado el Film Convert para hacer una corrección de color rápida, para darle un look más frío. Y como vemos, el movimiento ya está corregido, está suave, y pues es muy aproximado a lo que teníamos en el set, en el green screen, cuando fue grabado el clean plate con los markers. Y pues básicamente esto ha sido todo en este tutorial. Como hemos visto, podemos usar elementos generados en 3D con acción viva sin ningún problema, si tenemos el cuidado de usar referencias visuales claras en nuestro green screen, de preferencia trackers triangulares, y ser cuidadosos con nuestros parámetros de cámara, utilizar luz blanca de preferencia, y un dolly lo más estable posible. Y con esto obtendremos resultados mucho más precisos a la hora de hacer nuestra composición, y nos evitaremos pues muchos problemas. Bien, y ya para despedirnos, vamos a ver terminado ya el teaser que hicimos empleando estas técnicas que vimos en el tutorial de hoy. Nos tardamos más o menos como un mes haciendo este teaser, y pues todo está hecho en green screen con backgrounds hechos en CGI, y pues aquí les presentamos el trabajo ya terminado.